Buena, otro día más en un episodio nuevo. ¿Cómo están, Marta? Pues bien, aquí tomando apuntes de otro tema que hemos escuchado hablar mucho en estos últimos meses, Es verdad. que son los pecatas. ¿Cuántos meses hemos recibido de esto? Claro, nosotras como somos sanitarias, era como otra vez las pecatas, ¿cómo te apetece hablar, no? Y cuando empiezas a ver la importancia que tiene este tema y todo lo que afecta al funcionamiento de los compañeros, pues entienden, ¿no? Que hay que hablar, nunca se tiene que dejar de hablar hasta que encontremos la solución a esto. Exacto, y que al final también los problemas de uno son los problemas de todos. Así que... Vamos a hablar Bueno, de este tema. aclaramos un poco para los que no estamos en gestión y no vivimos el día a día a las prestaciones. Los pecatas fue una prestación que se introdujo por el gobierno como una medida urgente en el estado de alarma por el COVID, en la primera pandemia. Podemos imaginar, ¿no?, la locura de aquel momento y cómo se gestionó todo. Entonces, lo que se dio en aquel momento como ayuda fue de manera provisional. Porque no se podía asumir el volumen de prestaciones que se gestionaba. Fue mucho trabajo. Y esta tarea se le dio a las mutuas de colaboradoras de la seguridad social. Estas son las que se desconocen en la sociedad, ¿no? Y las mutuas también se hacen cargo de todas las prestaciones y que yo creo que también cada vez es más importante hablar de ello y que se conozca. Y como se aprobaron de manera provisional, pues posteriormente, en octubre del 2023, el gobierno volvió a decir que los que se tenían que hacer cargo de revisar todas estas ayudas provisionales y ver si se habían dado correctamente o no, pues eran las mutuas de trabajo. Bueno, aquí llegó el problema, ¿no? Cuando empiezas a escuchar ese ruido, ya ves que Algo pasa. que va a ser una sobrecarga más de trabajo. Y ya partíamos de que tenemos una valoración previa del 2020 de Quirón, Así es. donde la figura del gestor tramitador ya dice que existe un riesgo importante de burnout, como un riesgo psicosocial, ¿no? Entonces, cuando ya vienes trabajando en ese camino y a más te ponen otra piedra, pues ves que algo hay que hacer, ¿no? Y nada, pues ahí nos pusimos a trabajar en ello y ahora con un invitado que vuelve a repetir. ¿Quién viene? Pues viene otra vez. Hugo. Hugo se va a pensar ya que es un presentador más y no puede ser, ¿eh? Que no es que te después que no es. Hombre. Ahora nos lo estamos ganando aquí a pulso. Exacto. Le vamos a dar la bienvenida, pero cada uno en su lugar. Es como invitado. Buenos días, Hugo. Buenos días. Otra vez aquí. Muchas gracias por invitarme de nuevo a otra semana más a vuestro programa, que es pues, un éxito, y la verdad que daros las gracias por la labor de difusión y de información que trasladando a la plantilla de FEMAP, que bueno, pues es una herramienta más que contamos desde UCT para poder bueno, pues hacer partícipes al personal del día a día de Luz. Así que enhorabuena por esto. Bueno, siempre que estás aquí, porque hay temas importantes que hablar. Exacto. Y el de hoy se va a ir de una explicación también larga, ¿no? Un tema que lleva tiempo siendo como para buscar la solución e intentar mejorar la situación, que es el de los pecatas. Y bueno, vamos a ver un poco lo que podemos aclarar de esto. Te queremos preguntar cuánto se informó a la mutua de que se necesitaba un plan de trabajo, un modelo de trabajo para gestionar las pecatas. Vale, vamos a ponernos en situación de una manera muy breve. En el último trimestre del año 22, el Tribunal de Cuentas informa a las mutuas de que esas percepciones que habían sido reconocidas de manera provisional iban a tener que ser revisadas para ver si estaban correctas o si se había producido alguna irregularidad y había que modificar la recepción de esa percepción. Estamos hablando del último trimestre del 22. Como muy bien habéis comentado en la introducción, hay un informe externo de Quirón, una valoración de riesgos psicosociales, donde este colectivo de gestión ya aparece con riesgo de burnout, bueno, por la ineficiencia del sistema en el cual estamos. Bueno, por la otra cuestión que daría pie a hablar en otro podcast, es la figura del gestor integral, que es otra de las cosas que cuestiones. En el 2024. Bien. En esa situación, claro,
se nos ponen los pelos como escarpia pensando lo que va a suponer la revisión de estos procesos a un colectivo que ya está completamente desbordado por su día a día. Y tenemos una primera reunión como sección sindical estatal del CT en FREMAP con la dirección de la empresa el 14 de noviembre del año 2022 con una serie de propuestas que son simplemente un petitum que hacen los trabajadores de FREMAP afectados por estas medidas, ¿no? Pues desde que se haga un grupo de trabajo específico a nivel estatal que revise estas peticiones desde el minuto cero, una formación exhaustiva y efectiva para lo que se les venía encima, porque necesitas una formación muy importante en materia tributaria y fiscal para poder hacer frente a este tipo de reclamación que hay que hacer. Pues una derivación telefónica y de correo electrónico que sea más eficiente un día a día para todo. Un cambio de modelo que al final también lo arrastramos desde que se detecta un riesgo de burnout que hay que corregir, ¿no? O sea, no venía de nuevo. Es decir, somos proactivos, o sea, detectamos el problema, somos conocedores de la realidad, que esto es algo muy importante, y en nuestro marchamo de ser, de potenciar el diálogo, tenemos una primera reunión el 14 de noviembre del año 2022. Vale, entonces, claro que empezamos el 14 del 2022, empezamos a tirar meses atrás, que ya podemos ver que estamos en el 2024 a día de hoy, sí. Y vemos, podemos deducir de todo esto, ¿no? Que viendo todo el tiempo que ha pasado, vemos que aun planteando en cada reunión, porque sí que es verdad que es un tema que nos ha aburrido en comunicados, porque verdaderamente ha existido esa insistencia. Sí, sí. Llevados la empresa tiene una postura inamovible y, digamos, no activa en querer corregir lo que ya no viene de aquí, sino que podríamos decir que viene en 2020 con esta evaluación de riesgos. Sí. ¿Cómo se posiciona UGT respecto a esta posición de la empresa de no atender a nuestras palabras? Es muy importante el juego de fechas, es decir, en septiembre del 2023 volvemos a hacer en una reunión con la dirección de la empresa otra vez la misma petición, pues realmente no cambia, es decir, las necesidades son las mismas, no cambia, no se vuelven a tener en cuenta las peticiones que hacemos desde UGT, y es a primeros de octubre cuando de manera oficial empieza esta campaña de revisión del SPK. ¿Qué es lo que sucede? En este momento es cuando la asesoría jurídica de nuestro sindicato nos habilita o nos dice que hay mecanismos legales. Claro, hasta que no empieza el problema, la acción, la orden directa por parte de la empresa a una persona trabajadora de que tiene que hacer un deber, todo nuestro trabajo anterior es proactivo, es intentar convencer de que lo que se nos venía encima, de una manera dialogante, queríamos tender la mano para resolver el problema. Hasta entonces no teníamos mayor capacidad legal. Desde el momento en el que la empresa inicia ese camino, se nos abre la vía a pensar que a través del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que puede ser una modificación sustancial de condiciones laborales en el carácter colectivo, ¿verdad? Es una reímos porque... Pues se suceden sinergias de otros problemas, ¿verdad? A través de una conversación telefónica que, pues se nos encendió la bombilla un día por la tarde a última hora pensando que realmente podía tener causa y efecto. Que al final todos los temas tienen relación. Sí. Planteamos, claro, este tipo de modificaciones sustanciales de condiciones laborales que recogen el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, marca unos plazos legales. Presentamos a la empresa un escrito en esta línea diciendo que, una persona trabajadora que parte de su retribución es variable y puede verse afectada a esta nueva tarea sin que esté negociada con la representación legal de los trabajadores, pues consideramos que este artículo 41. Dejamos el plazo prudencial que nos recomienda la asesoría jurídica en UGT, y cuando pues nos hacen el caso que nos hacen, que es entre poco y nada, el camino más rápido, el más factible, porque claro, había dos vías. Una, el conflicto colectivo, audiencia nacional, pititín, sí, más largo que cuando hubiera una resolución, pues hubiéramos acabado con el proceso y con infinidad de personas pues completamente quemadas por la saturación de carga y presión que pudiera suponer este proceso. Y otra vía mucho más rápida que nos recomendaba la asesoría jurídica, que es interponer una denuncia de inspección de trabajo en la dirección de los servicios especiales. Para ello primero hacemos un SIMA,
un acto en el SIMA, en el Servicio Interconfederal Es un acto de mediación. de mediación de arbitraje, correcto, muy bien, Marta, para ver si allí tienen la mano a querer negociar, que lo que queremos, claro, que el acuerdo es querer negociar medidas que beneficien o palíen en la Lo que ya- carga laboral de Lo que ya es un problema, ¿no? Porque como has explicado antes, claro, todo lo anterior era pues sabemos que va a llegar a este problema, vamos a dar soluciones, pero no existía el problema. Ahora ya en ese momento sí que ya es el problema, ¿no? Hay que buscar soluciones, ya no hay que hacer planteamientos. Entonces, en ese acto del servicio de mediación, también a primeros de diciembre del año 2023, la empresa no quiere llegar a un acuerdo, cosa que sorprende a los mediadores, cosa que sorprende muchísimo a los mediadores. Considerado blanco y embotellado. Claro, es decir, los datos, es decir, nunca se había encontrado caso con unos datos tan meridianos. Es decir, no es que una organización sindical estime o piense o alguien me ha dicho en algún lado, no, mire usted, es que esto es un informe que usted ha solicitado al Servicio de Prevención de Quirón, que es objetivamente atestigua un problema y además un problema añadido, ante usted el cual no quiere con la en lugar de los trabajadores llegar a aquellos acuerdos que estimen oportuno. Bueno, pues con ese acta de no acuerdo en el SIMA, procedemos a la última semana de diciembre a la denuncia en la Inspección de Trabajo, que bueno, tarda un poquito en contestar, pero estima nuestra denuncia, es muy importante que estime nuestra denuncia. Tenemos una primera reunión con el inspector de trabajo, en el cual, bueno, pues se le invita, porque así nos lo dice el inspector de trabajo, a todas las organizaciones sindicales presentes en la empresa que puedan participar. Así damos traslado al mismo, aunque en primera instancia nadie acude, o nosotros de manera individual, no porque nos traemos mal listo. Cuando hace referencia a que nadie acude, por aclarar, es como que no acuden las secciones mayoritarias, Presentes en la empresa acudían. las secciones sindicales que... En primera instancia acudimos nosotros en día y hora que nos cita. Bueno, exponemos toda la documentación del inspector. Bueno, agradece la cantidad de información que le trasladamos porque le ahorramos mucho trabajo de pesquisa o de búsqueda de información, ¿no? Pues, para hacer el inciso, es que Sí. yo creo que, o sea, a mí me enorgullece, ¿no? El poder explicar que hay un trabajazo súper bestia de los delegados de UGT de gestión, porque hay una implicación súper buena en querer plantear algo con cara y ojos, y es que es muy chulo, ¿no? De ver el trabajo también, por eso que el inspector lo agradece, pero que hay un montón de horas de propuesta de domingos, ¿no? De estar planteando mejoras para eso. Sí. O sea que esto es un punto también a remarcar, ¿no? De la implicación de todos los compañeros. Entonces, en el mes de mayo de este año 2024, el inspector de trabajo falla en primera instancia. Las partes están obligadas a llegar a un acuerdo. Siéntense las partes, representación de la empresa, representación de los trabajadores, estima que es a través de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, con los asesores que las partes tienen oportunos, negociar, abordar el problema y Negociar las medidas. para sorpresa de nadie, no se llega a ningún acuerdo en esas primeras reuniones. Para sorpresa, porque ya lo sabemos. En un primer momento pensamos, bueno, tienes cuando ya has llegado a un proceso de mediación, cuando ya hay un inspector tras, ¿no? Porque a mí me sigue sorprendiendo esta manera tan reticente de admitir que además es que el modelo de cambio de gestión tiene que existir, porque como decíamos antes, no es solamente, esto ha sido un problema añadido y un agravante, pero el problema de gestión integral es algo que en algún momento tenemos que abordar, y a lo mejor esta era la gotita de que colma el vaso como para decir, vale, somos conscientes de ese problema, nos lo han dicho por unas vías, nos lo han dicho para ahora, hay una implicación del personal, hay un malestar de personal de gestión, vamos a coger el barco y... Ese es el problema. Hablamos del elefante dentro de la habitación, que nadie quiere hablar de él, pero el problema es la figura del gestor integral, si es eficiente o no, o abordable o no, o la persona está capacitada, desbordada para la infinidad de gestiones, más ahora con lo de los cambios que se avecinan. Estamos hablando de gestiones, pero un inciso también, podemos hablar de funciones. Sí, claro. Vale, a falta de determinación de funciones, que a mí también me viene ahora al hilo todo esto, de que parece que hay una bolsa que con la que cabe todo, ¿no? Y también hay otra gota que hace que el vaso... El problema es multiorgánico. Sabemos que hay un montón de problemas que están encima de la mesa. Sí. Esperemos que no se nos muera. La situación es que
para sorpresa de nadie, no hay ningún acuerdo dentro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud por los asesores que las partes determinaron, que ahí también hemos hecho un trabajo arduo con delegadas y delegados por nuestra parte, que hicieron propuestas, hemos estado en seguimiento de todo este proceso de negociación. Hay un acta de ruptura o de finalización de la negociación sin ningún tipo de acuerdo, y nosotros de manera proactiva, como parte instructora o parte que ha iniciado este proceso, le mandamos toda esa documentación, todas las actas de las reuniones, la información que se ha dado y todo demás al sector. Bueno, dejamos pasar un tiempo prudencial, nos ponemos en contacto con él y en el mes de julio, porque claro, nos parecía extraño, ¿no? Es decir, y nos dice que la semana de, bueno, quería ante inmensidad de documentación que se ha facultado, que quería tomarse su tiempo para analizarla y que la semana siguiente, por la semana que nos ponemos en contacto con él, tendremos noticias suyas. Y el nuevo fallo por parte del inspector es muy contundente, es decir, no tiene en consideración todas las alegaciones que ha hecho CEMAC, es decir, aquellas medidas, parte de las medidas que ha querido proponer CEMAC las considera insuficientes, eso es muy importante. Vuelve a abrir un plazo de negociación con fecha límite, que es marzo del año 2025, pero añade una novedad muy importante, que a partir de ahora, si no se llegan a acuerdos, podrá tomar medidas sancionadoras. Claro, con la situación que tenemos en la entidad, económica, además, patrimonio histórico, además, bueno, pues yo espero que esta vez la parte ¿En serio? nos tomemos en serio el proceso que, bueno, esperemos que se abra. No dilatar el cambio que la persona merece. Que están meditando todos los compañeros, ¿no? Bueno, este proceso de negociación, como ha dicho, lo llevaron en una comisión que por nuestra parte pues está formada por un técnico de prevención, porque creemos que es muy importante que todo esto se aborde de esa visión, y por personal de gestión, que son compañeros que les haremos algunas preguntillas y a ver qué nos pueden aportar de esas negociaciones que, como sabemos, fueron costosas, pero seguro que sacamos alguna conclusión. Sí. Muy importante también reseñar que no solamente dentro del ámbito de gestión, también está el colectivo y el CTT. Hay muchos, o sea, no hablamos de gestores, es muchos colectivos, por no numerar gestores, tramitadores, técnicos de prestaciones, compañeros y compañeras de CTT, personal de administración. Todas aquellas personas que Ya logran mucha gente. efectivamente más o menos tangencial están afectados por esto. Que pensamos en todos vosotros. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues otro podcast que yo creo que es súper interesante también, en el que se tenía que hablar y que creo que tenemos que volver a hablar cuando el proceso negociador se inicie. Es un tema que seguimos. O acaban, ¿no? Como habéis deducido, no parece que vaya a ser fácil, pero tenemos ilusión en iniciarlo y esto va a salir de ahí. Así que nada, nos vemos en el próximo podcast. Sí. A ver qué temas se nos ocurre. Si tenéis idea de alguno que os interese que traten, siempre, como siempre decimos, hacednoslo llegar y nos podéis trabajar en ello. ¿Verdad?